el mayor y el menor, sino para fijarnos cuántos de mayor hay y cuántos del menor hay, ¿no? Entonces, vengo acá, si hay recorro la lista. Si el número que estaba en la lista, o sea, un número de la lista es igual al menor, al contador de menor le agrego 1. Sea por sí o sea por no, esta X no sé qué hacer. Yo no la puedo. Bueno, sea por sí o sea por no, voy a venir igual al si el otro condición, que sería si el número ingresado en la lista, o sea, el número de la lista es igual a mayor, al número mayor, agrego acá a contador de mayor, le agrego 1. Sea por sí o sea por no, vuelvo acá al principio, todo esto con los 100 y cuántos números iguales al mayor tuve. Una vez que esto sea no, o sea que ya no tenga números en la lista, muestro en pantalla menor, mayor, cantidad de menor y cantidad de mayor, ¿verdad? Y ahí tendríamos como el diagramita de lo que sería el punto 6. Díganme si se entendió, si quieren que lo repase. No sé lo demás, pero a mí me lo podría repasar porque hubo momentos que como que se le trababa un poco la voz. Obvio que sí. No hay problema, lo repasamos. Volvemos acá. ¿Esta parte es la que quedó más clara o esta? O las dos. Sí, puede ser los dos mejor. Perfecto, no hay problema. Volvemos acá. Entonces, en el primera parte, lo que hacíamos era sacar cuál era de los 100 números, cuál era el mayor y cuál era el menor. Entonces, en este primer simbolito que nos preguntamos si hay más números en la lista, es para recorrer esos 100 números que tiene la lista. Eso lo declaramos acá arriba de la lista, ¿no? Esos 100 números entra acá, ¿no? Yo me voy a preguntar si sigue habiendo números en mi lista. Si es por sí, o sea, si todavía tengo números, vengo acá y me pregunto, si un número de esa lista, o sea, el que estoy recorriendo en ese momento, el primer número, tomo el primer número acá y vengo acá. Pregunto si ese número es menor al menor. ¿Cuál es menor? Esta variable en este momento. Cuando recién inicia es el valor de esta variable. Por ejemplo, que sea 2 ese número, ¿no? Entonces, ahora, el menor, o sea, la variable, va a valer número, va a valer 2. Y acá, bueno, de acá vuelve acá y vuelve a preguntarse acá. Acá después vamos a tener otro número. Voy a tener, por ejemplo, el 5. Vengo acá de vuelta y me pregunto, número, ¿es menor, eh, es menor o sea, el número 5 es menor a mi menor? Menor era 2 porque era el número anterior. No, entonces vengo para acá. Este número, o sea, 5 es mayor a mi mayor, o sea, a la variable que vale 0. Sí, entonces ahora mayor va a valer 5. Y vuelve otra vez para acá. En caso de que acá sea no, porque yo puse, por ejemplo, 2, va a ser que no, porque no es 2, no es mayor a 5, entonces va a ser que no y va a volver de todas maneras acá arriba. Sea por sí o sea por no, va a venir hasta acá arriba. Después de acá, obviamente, una vez que esto se acabe, los números que recorra los 100 números, va a venir para esta parte, para la parte del no. Yo acá me olvidé de ponerle la palabrita. No, sí, no. Pero siempre yo le pongo para la derecha le pongo el sí, para la izquierda le pongo el no. Solo lo ponen como ustedes quieran, siempre y cuando respeten de que para un lado siempre vaya el positivo, para otro el negativo. Bueno, en caso de que sea no, vengo acá a este 1, que este 1 me dispara a este otro diagrama. Este otro diagrama empieza acá y empieza con la pregunta de si hay números en la lista. Es la misma pregunta que tenemos acá.
que era que nos permitía recorrer el listado de mis números, o sea, recorrer los 100 números. Entonces acá, como vengo y tengo números, agarro el primer número, que era 2, ¿no? Vengo acá y me consulto, número, ¿es igual a menor? Menor quedó instalado acá. Menor fue el de los 100, el que fue menor. Por ejemplo, digamos que era el 2. Entonces, cada vez que acá encuentre un número que sea igual a 2, o sea, en la lista encuentre un número que sea igual a 2, va a sumarle acá el contador. El contador, por ejemplo, que haya 5, 2 entre los números, va a valer 5 después. Y cuando no va a verificar si el número es mayor, o sea, si es igual a Claro, mayor. claro, es que en la realidad, sea por sí o sea por no, de todas maneras va a venir acá. Va a venir a preguntar. Sí o sí, va a venir de las dos maneras. Esto acá yo lo podría haber puesto que venga acá arriba, pero por ahí mi mayor también fue 2. No hubo una equivocación que ingresé todos número 2. Entonces mi mayor y mi menor va a ser 2. Entonces tiene que estar esta condición de decir, bueno, vengo a preguntar de las dos maneras. Y Pero ahora si vengo a preguntar, ingresás es diferente, se va a quedar con uno de los dos nada más, ¿o no? como que es diferente. Claro, si vos ingresás, por ejemplo, un 3 y pones después que es menor, que es igual a menor, después va a ser diferente a mayor, ¿o Claro, no? en caso de que los números sean diferentes, en esta parte, Se va a quedar con una sola parte, esa es mi pregunta. O sea, va a pasar por los dos, pero va a agarrar uno, por así decirlo. exactamente, sí, porque acá en esta parte se va a quedar con, o va a contar el que sea igual a menor. O sea, el que sea el que fue acá, que se instaló como mi menor, después de recorrer los 100 números. Yo recorrí los 100 números y ya tengo mi menor y ya tengo mi mayor. Entonces, cuando estoy acá, esto se va a quedar cuando sea el número que yo recorrí en mi lista, sea igual al menor que yo ya instalé en la otra parte. Ah, claro, Lo mismo con el mayor, va a ser el mayor que yo ya instalé allá. está bien. Cuando sea igual a mi mayor o sea igual a mi menor que yo instale, voy a sumarle al contador. Si no, no. Si no, sigo mi diagrama y le pregunto a este otro, pero si no, tampoco sigo mi diagrama. Voy a recorrer otra vez los 100 números. Recorro, bueno, esto se instala acá el menor. Si el menor, si el número que recorrí es igual a mi menor, le sumo 1 al contador, lo mismo con el mayor. Sea por sí o sea por no, vuelvo acá al principio, vuelvo a recorrer la lista o a preguntar si hay más números en la lista. En caso de que ya no haya más números, muestro en pantalla mi menor, mi mayor y la cantidad de cada uno. Ahora, ¿se entendió? Yo ya lo entendí un poco mejor. Sí, yo también un Buenísimo. poco mejor, como que se me hace un poco medio lío, pero bueno. Sí, no, no deja de ser un poco medio lío. Yo lo tengo hecho en programación, por ahí si lo ven funcionar, por ahí lo ven un poquito mejor. Claro, Déjenme que esto no se las... Cantidad de píxeles. Bueno, esto no se queda. Ustedes, el otro profe le pide que lo pasen al lenguaje o solo les pide el diagrama. Ambas cosas. Ok. Porque lo que acá sí, yo hice, lo hice en Python como venimos trabajando nosotros, pero lo que podríamos hacer, capaz para que les guíe un poquito más, es pasarlo a pseudocódigo y que a ustedes les sirva como base para cualquier lenguaje después.
podemos probar de esa manera. ¿No? COBOL no sé, pero puedo buscar y traducirlo también, lo mismo. Bueno, pero acá les muestro les voy a poner el diagrama en paralelo. Para que vean. Ya chica la pantalla. Bueno, acá tenemos primero las variables, ¿no? Las variables declaré exactamente lo mismo. Declaré la lista de números. Uy, se me va el otro. También. La lista de números, nomás le puse un par de números, no les hice los 100 números por hacer un montón. Pero declaré un par de números como para que los recorra el programa, nada más. Después declaré mi mayor, mi menor, el contador de ambos. Lo mismo que está acá en el diagrama. Exactamente lo mismo. Vamos a esta primera pregunta, que era, ¿hay números en la lista? Que era lo que yo les decía, el recorrer esa lista, ¿no? Entonces, ¿con qué lo recorrimos? Con el for. ¿Qué dice? Que for va a tomar en una variable número, esta variable que la creamos acá en el for, solo existe acá en el for, no la declaramos acá arriba. Esta variable va a tomar un número o una ubicación de listas. Entonces, con el primer número que tome, se va a preguntar si ese número es menor a menor y si ese número es mayor a mayor. Lo mismo que tenemos acá, ¿no? Hace la pregunta, en caso de que sea positivo, almaceno en menor el número. En caso de que sea negativo, pregunto esto y almaceno en menor, en mayor igual al número. Después tenemos, bueno, esta primera parte ya está, después iríamos a la segunda parte del diagrama, que vuelvo a recorrer la lista. Acá tengo de vuelta el for para recorrer la lista, para volver a preguntarme si hay más números, si hay lista. Y acá me pregunto estas otras dos consignas, que si el número de la lista es igual a menor, sumo el contador, y si el número es igual a mayor, sumo el contador. Y acá tenemos, una vez que ya cerramos el ciclo, el for, tenemos los print en pantalla, que yo puse el número mayor es, menor es, público menor, y ahí puse la cantidad de ellos, ¿no? Como para que quede visiblemente se entienda. Le voy a dar room. ¿Saben qué? Y acá ven. Sí, sí, ya pensé que me preguntaba algo. Pero no, directamente ya lo hizo, porque no tiene ni ingreso de usuario ni nada por el estilo. Pero acá recorrió, ¿cuántos números tengo? 3, 6, 7, 8. Recorrió 8 números y entre eso encontró que el 2 es el menor de los 8 números. Y es verdad, el 2 es el menor. Después encontró que el 22 es el mayor. Y sí, acá vemos que el 22 es el mayor. De 2 había 2 y de 1 y de 22 había solo un número. Y eso también es correcto. ¿Se entendió con el funcionamiento? Acá en vez de, obviamente, de recorrer solo 8 números, Y ahora lo entendí quedaría mucho mejor. haciendo. Imaginaba que sí. Que al verlos funcionar es otra cosa. Pero ven que es exactamente lo mismo que Lo mismo, diagramamos. sí. Es lo mismo. Pero es verlo andar es otra cosa. Profe, Alguno quedan 5 minutos de clase. Perdón que interrumpo. No, no hay problema, acuérdense, se corta y volvemos a entrar al mismo link. Y continuamos con el otro. Vemos, a ver, ¿dónde lo tengo? El otro, bueno, si seguimos,
Mientras tanto, el 7. El 7 no lo hice porque, no sé, a ver qué interpretaron ustedes, pero dice, se dispone de un cierto número de valores de los cuales el último es 999. Se desea obtener el valor máximo y mínimo de las medias por pareja de números. Con esta parte no hay problema. El máximo, el mínimo, la media es el promedio. Por pareja de números, tomar dos números y sacar el cálculo. En eso no hay problema, pero en esta parte me perdí. No sé si se refiere a que el último sea, o sea, de 0 a 999, o que cuando yo ponga 999 se termine. Ah, ok. Bueno, entonces lo hacemos ahora, pero a mí no me había quedado claro. Digo, ¿será eso? ¿Será que quiere 999 números? Pasa más o menos lo mismo acá. En este CIDE dice calcular de una secuencia de números ingresados por teclado la cantidad de ceros ingresados. El fin del ingreso es menos 99. Ahí sí te lo explica un poquito más, que cuando vos ingreses menos 99, se corte. Pero en este lo dejo como bastante al pensamiento. Imprimir el resultado por pantalla. Yo ese no, el 7 no lo hice, pero lo podemos hacer ahora. Hice el 8. Vamos al 8. Sí. Bueno, este vamos a hacer, el 8. Calcular en una secuencia de números ingresados por teclado, o sea, necesitamos interacción del usuario, la cantidad de ceros que se ingresaron. El fin del proceso será menos 99, y dice, y no se procesa. El 99 igual no tiene ceros, así que no nos cambiaría. Imprimir el resultado por pantalla. Vamos acá. Tenemos el número ingresado, o sea, una variable en la que vamos a almacenar el dato del usuario. Número, que vamos a poner el número. ¿Por qué puse número? Mm. Ah, ya sé por qué puse número. Número lo vamos a usar para recorrer el primer número, en caso de que el primer número sea compuesto, ¿no? Para que nosotros podamos dividir, por ejemplo, que se agregue el 100, nosotros tenemos que en alguna parte ese 100 desarmarlo para poder contarle los ceros. Porque si yo solamente pongo el número 100, lo va a identificar como un solo número, o sea, como un solo bloque, incluso como una palabra, 100, y no va a saber identificar cada parte y contar esos dos ceros. Entonces, esa variable número la vamos a hacer para desarmar los números en caso de que sean compuestos. No sigo explicando porque se va a cortar, así que ahora volvemos.